Alexis Sánchez presencia cómo humillan a su madre en plena calle, y su reacción deja a todos en shock. Era una tarde gris en Tocopilla. El viento del mar recorría las calles del pequeño barrio donde muchos años antes un niño había aprendido a jugar fútbol con una pelota gastada. Ese niño ahora era una estrella mundial. Pero aquella tarde, Alexis Sánchez había vuelto en silencio. No había cámaras. No había periodistas. Solo una visita rápida para ver a su madre. Caminaba con gorra baja y una chaqueta sencilla mientras recorría las calles de su infancia. Las casas de colores gastados. Las veredas rotas. El olor a mar. Todo seguía igual. Pero Alexis caminaba con una sensación extraña. Una mezcla de nostalgia, y algo más difícil de explicar. Se detuvo frente a una pequeña tienda de barrio. El mismo lugar donde su madre compraba pan cuando él era niño. Sonrió levemente. Pero justo cuando estaba a punto de entrar, escuchó gritos. Voces fuertes. Una discusión. Alexis frunció el ceño. Las voces venían desde la esquina. Varias personas estaban reunidas alrededor de algo. O de alguien. El futbolista caminó lentamente hacia el grupo. Al principio no entendía lo que estaba pasando. Solo veía a 3 personas discutiendo con alguien que estaba de espaldas. Pero entonces, escuchó una frase que hizo que su sangre se congelara. Paga lo que debes o lárgate de aquí. La voz era agresiva. La multitud murmuraba. La persona de espaldas hablaba con voz temblorosa. Por favor, solo necesito un poco más de tiempo. Alexis reconoció esa voz al instante. Su corazón dio un golpe fuerte. No podía ser. No. No podía ser ella. El futbolista avanzó entre la gente. Las personas comenzaron a hacerse a un lado. Y entonces la vio. Una mujer sencilla. Con una bolsa de compras en la mano. Rostro cansado. Pero digno. Era su madre. Alexis se quedó inmóvil. Mientras uno de los hombres frente a ella se burlaba. ¿Tiempo? La gente como tú siempre pide tiempo. La mujer bajó la mirada. Solo son unos días. El hombre se rió con desprecio. Siempre con excusas. Y entonces dijo algo que hizo que Alexis sintiera un fuego subirle por el pecho. ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a tu hijo famoso para que te salve? La gente alrededor soltó algunas risas. La mujer negó con la cabeza. No metas a mi hijo en esto. El hombre dio un paso más cerca. ¿Por qué? Si todos dicen que es millonario. La multitud seguía mirando. Algunos incómodos. Otros curiosos. Pero Alexis ya no escuchaba nada. Porque en ese momento entendió algo. Su madre estaba siendo humillada frente a todo el barrio. Y nadie sabía que el hombre que acababa de insultarla tenía al hijo de esa mujer justo detrás de él. Alexis dio un paso adelante. Y dijo una frase que hizo que varias personas voltearan de inmediato. Tal vez deberías repetir eso. El hombre giró lentamente. La multitud también. Y cuando sus ojos se encontraron con el rostro de Alexis, el silencio cayó sobre toda la calle. El silencio fue inmediato. Las risas desaparecieron. Las personas que estaban alrededor comenzaron a mirarse entre ellas. Porque el hombre que había hablado acababa de girarse. Y frente a él estaba Alexis Sánchez. La gorra baja ya no ocultaba su rostro. El futbolista lo miraba con calma. Pero en sus ojos había algo que nadie podía ignorar. Una mezcla de decepción y control absoluto. El hombre parpadeó varias veces. Espera. Miró mejor. ¿Tú eres? Alexis no respondió. Su mirada pasó primero por el hombre. Luego por los otros 2 que estaban junto a él. Y finalmente llegó hasta su madre. Ella estaba completamente inmóvil. Sus ojos abiertos por la sorpresa. Alexis. La voz le temblaba. El futbolista caminó hacia ella lentamente. La multitud comenzó a murmurar. Es él. Alexis Sánchez. No puede ser. Algunos sacaron sus teléfonos. Otros simplemente observaban. Alexis se detuvo frente a su madre. ¿Mamá? La mujer parecía no saber qué decir. ¿Qué haces aquí? Alexis no respondió de inmediato. Sus ojos bajaron hacia la bolsa de compras que ella sostenía. Luego miró al hombre nuevamente. Estábamos hablando, dijo el hombre intentando recuperar confianza. Alexis lo miró fijamente. No. Una pausa. Tú estabas gritándole. El hombre tragó saliva. Solo es un asunto de dinero. Nada personal. Alexis dio un paso más cerca.
Cuando humillas a alguien en la calle. Si es personal. La multitud guardó silencio absoluto. Los otros dos hombres que estaban con el agresor comenzaron a retroceder ligeramente. Pero el hombre principal no quería perder la cara frente a todos. Mira, tu mamá me debe dinero. Eso es todo. Alexis inclinó ligeramente la cabeza. ¿Cuánto? El hombre dudó un segundo. 100.000 pesos. La multitud murmuró. Una cantidad pequeña para alguien como Alexis. Pero Alexis no sacó dinero. No aún. Primero miró a su madre. ¿Es verdad? La mujer bajó la mirada. Sí. Pero iba a pagarlo esta semana. Alexis respiró profundo. El viento del mar soplaba por la calle. La gente seguía mirando. Y entonces el hombre dijo algo que terminó de encender la situación. Bueno, ahora que llegó el hijo millonario, supongo que ya no hay problema. La gente volvió a murmurar. Pero Alexis no reaccionó como todos esperaban. No levantó la voz. No se enfureció. Solo lo miró. En silencio. Un silencio incómodo. Un silencio que comenzó a inquietar al hombre. ¿Qué pasa? Dijo el tipo con nerviosismo. Alexis habló finalmente. Sí. Hay un problema. El hombre frunció el ceño. ¿Cuál? Alexis señaló a la multitud. El problema es que acabas de humillar a mi madre. Una pausa. Delante de todo su barrio. El hombre intentó reír. Bueno, así es la vida. Pero Alexis dio un paso más cerca. Y dijo algo que nadie en esa calle esperaba escuchar. Perfecto. El hombre levantó las cejas. ¿Perfecto? Alexis miró a toda la gente alrededor. Luego volvió a mirar al hombre. Entonces vamos a resolver esto. Una pausa. Delante de todos. El silencio fue total. Porque nadie sabía todavía lo que Alexis estaba a punto de hacer. La calle estaba completamente en silencio. El viento del mar movía algunos papeles en el suelo mientras todos observaban. Nadie se iba. Nadie quería perderse lo que estaba pasando. Alexis Sánchez estaba frente al hombre. Su madre a su lado. La multitud alrededor. El hombre intentó recuperar su actitud desafiante. Bueno, si quieres pagar ahora, pagas. Y ya está. Algunas personas murmuraron. Para muchos, la situación parecía simple. Solo una deuda. Pero Alexis seguía mirándolo. En silencio. Luego sacó su billetera. El hombre sonrió de inmediato. ¿Ves? Era más fácil desde el principio. Pero Alexis no sacó dinero. En lugar de eso, sacó su teléfono. La gente se miró confundida. El hombre frunció el ceño. ¿Qué haces? Alexis levantó la mirada. Llamar a alguien. ¿Para qué? El futbolista no respondió. Marcó un número. Esperó. La multitud escuchaba cada sonido. Hola, dijo Alexis cuando contestaron. Una pausa. Sí. Necesito que vengas al barrio. El hombre cruzó los brazos. ¿Ahora vas a traer guardaespaldas? Alexis ni siquiera lo miró. Sí. Estoy en la tienda de don Ernesto. Otra pausa. Tráelo todo. Tomás, from earlier story, not, avoid confusion maybe. But continue. El hombre soltó una pequeña risa. Esto es ridículo. Solo son 100.000 pesos. Alexis guardó el teléfono. Lo sé. El hombre levantó las cejas. Entonces págalo. Pero Alexis negó lentamente. No. La multitud murmuró. El hombre frunció el ceño. ¿Cómo que no? Alexis lo miró fijamente. Porque esto ya no se trata de 100.000 pesos. El silencio volvió a caer. El hombre dio un paso más cerca. Entonces, ¿de qué se trata? Alexis señaló alrededor. De respeto. Varias personas del barrio comenzaron a asentir en silencio. El hombre miró a la multitud con incomodidad. No exageres. Alexis continuó. Tú gritaste. La insultaste. La hiciste sentir pequeña frente a todos. El hombre apretó la mandíbula. Solo estaba reclamando mi dinero. Alexis inclinó la cabeza. Entonces vamos a hacer algo. La multitud escuchaba atentamente. ¿Qué? Preguntó el hombre. Alexis levantó la voz apenas lo suficiente para que todos escucharan. Vamos a resolverlo delante de todos. El hombre cruzó los brazos. Ya te dije cuánto es. Alexis asintió. Sí. Pero no vas a recibir 100.000 pesos. El hombre se rió. ¿Ah, no? ¿Entonces cuánto? Alexis lo miró fijamente.
Una pausa. Mucho más. La multitud comenzó a murmurar otra vez. El hombre sonrió con codicia. Ahora sí hablas. Pero Alexis levantó una mano. No te emociones. No es para ti. La sonrisa del hombre desapareció. ¿Cómo que no es para mí? Alexis miró a la gente del barrio. A los vecinos. A los niños. A las personas que habían visto crecer a su madre. Y entonces dijo algo que dejó a todos completamente en shock. ¿Voy a pagar la deuda? Una pausa. De todo este barrio. El silencio fue absoluto. El hombre parpadeó. ¿Qué? Pero Alexis todavía no había terminado. Porque lo que estaba a punto de decir después, iba a cambiar esa calle para siempre. El silencio fue total. Nadie se movía. Nadie hablaba. La gente del barrio miraba a Alexis como si no hubieran escuchado bien. Voy a pagar la deuda de todo este barrio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El hombre frente a Alexis parpadeó varias veces. ¿Qué dijiste? Alexis lo miró con calma. ¿Lo escuchaste? La multitud comenzó a murmurar. ¿La deuda de todos? ¿Cómo que de todos? ¿Está hablando en serio? El hombre soltó una risa incrédula. No digas tonterías. Aquí no hay ninguna deuda de barrio. Alexis inclinó ligeramente la cabeza. No hablo de dinero que te deban a ti. El hombre frunció el ceño. ¿Entonces de qué hablas? Alexis miró a su madre por un segundo. Luego a la calle. A las casas pequeñas. A las personas que lo habían visto crecer. Este barrio siempre ha vivido con deudas. La gente comenzó a escucharlo con atención. Deudas de arriendo. Deudas de luz. Deudas de agua. Deudas de la vida. Un anciano al fondo asintió lentamente. El hombre volvió a reír. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Comprar todo? Alexis dio un paso adelante. No. Una pausa. Arreglarlo. La multitud guardó silencio nuevamente. El hombre cruzó los brazos. ¿Eso suena bonito? Pero no cambia nada. Alexis levantó el teléfono. En unos minutos llegará alguien. El hombre suspiró con sarcasmo. ¿Otro amigo famoso? Alexis negó. Un abogado. Las personas comenzaron a mirarse entre ellas. ¿Abogado? ¿Para qué? Alexis continuó. Vamos a crear un fondo para el barrio. El hombre lo miraba con incredulidad. ¿Un fondo? Sí. Alexis señaló alrededor. Para que nadie tenga que pasar lo que mi mamá pasó hoy. El silencio se volvió emocional. Algunas personas comenzaron a emocionarse. Pero el hombre no estaba contento. Eso no tiene nada que ver conmigo. Alexis lo miró fijamente. Sí tiene. El hombre frunció el ceño. ¿Por qué? Alexis respondió con una calma que resultaba intimidante. Porque tú empezaste esto. El hombre soltó una risa nerviosa. ¿Yo? Sí. Alexis miró a la multitud. Si no hubieras humillado a mi madre, yo no habría visto lo que sigue pasando en esta calle. El hombre ya no sonreía. Porque la multitud comenzaba a cambiar de actitud. La gente lo miraba ahora con desprecio. Y Alexis todavía no había terminado. Pero hay algo más. El hombre suspiró. ¿Qué más? Alexis lo miró directo a los ojos. Tu deuda también se va a resolver. El hombre levantó las cejas. Eso me gusta. Pero Alexis negó lentamente. No. No te va a gustar. La multitud volvió a quedar en silencio. Porque Alexis estaba a punto de revelar algo que nadie en esa calle esperaba escuchar. La calle estaba completamente en silencio. El viento movía una vieja bolsa de plástico que rodaba por la vereda mientras todos miraban a Alexis. El hombre frente a él ya no sonreía. ¿Qué significa eso de que no me va a gustar? Alexis lo observó con calma. Significa que tu deuda también se va a resolver. El hombre cruzó los brazos. Entonces págala. Alexis negó lentamente. No. El murmullo volvió a recorrer la multitud. ¿Cómo que no? El hombre dio un paso más cerca. Me deben 100.000 pesos. Alexis asintió. Lo sé. El hombre levantó la voz. Entonces págalo y listo. Alexis lo miró directamente a los ojos. Primero vamos a hablar de cómo ocurrió esa deuda. El hombre frunció el ceño. ¿Qué importa eso? Alexis señaló a su madre. Mi mamá pidió ese dinero para comprar medicamentos. La gente comenzó a murmurar. Una vecina habló desde el fondo. ¿Es verdad? Ella estaba enferma. El hombre miró a la multitud con molestia. Eso no cambia nada.
Alexis continuó. ¿Cuánto le prestaste? 100.000. ¿Y cuánto te debe ahora? El hombre dudó un segundo. 150. La multitud reaccionó de inmediato. ¿Qué? Eso es abuso. Es usura. El hombre levantó la voz. Es interés. Alexis inclinó ligeramente la cabeza. ¿50.000 pesos de interés en pocos días? El hombre comenzó a ponerse nervioso. Eso no es asunto tuyo. Alexis dio un paso más cerca. Ahora sí lo es. La tensión comenzó a crecer. Las personas del barrio observaban con atención. Algunos asentían. Otros murmuraban con rabia. El hombre intentó mantener su postura. Escucha, futbolista. Esto es negocio. Alexis respondió con una calma que resultaba más intimidante que cualquier grito. No. Una pausa. Esto es abuso. La multitud comenzó a apoyarlo. Tiene razón. Siempre hace lo mismo. A varios les ha cobrado así. El hombre miró alrededor. Ahora ya no tenía la misma seguridad. Cállense. Pero la gente ya no estaba de su lado. Alexis volvió a hablar. Entonces vamos a hacer algo. El hombre lo miró con tensión. ¿Qué? Alexis levantó el teléfono nuevamente. Mi abogado ya viene en camino. El hombre soltó una risa nerviosa. ¿Y qué? ¿Me vas a denunciar por cobrar intereses? Alexis lo miró fijamente. No. Te voy a denunciar por algo peor. El hombre parpadeó. ¿Peor? Alexis dio un paso más cerca. Y dijo una frase que hizo que varias personas del barrio se miraran entre ellas con sorpresa. Por extorsión. El silencio cayó como un golpe. El hombre abrió los ojos. ¿Qué? Pero Alexis no apartó la mirada. Porque en ese momento, alguien más acababa de llegar a la esquina de la calle. Y lo que traía consigo, iba a cambiar completamente la situación. El murmullo del barrio se detuvo de golpe. Todas las miradas se dirigieron hacia la esquina de la calle. Un auto negro acababa de detenerse. La puerta se abrió lentamente. De él bajó un hombre elegante con traje oscuro y un maletín en la mano. Detrás de él, otro vehículo se estacionó. 2 personas más descendieron. Una mujer con una carpeta. Y otro hombre que parecía asistente. El agresor frunció el ceño. ¿Qué es esto ahora? Alexis no respondió. Solo observaba cómo los tres caminaban hacia ellos. La multitud se abrió lentamente. Las personas del barrio susurraban. ¿Quiénes son? ¿Abogados? ¿Periodistas? El hombre del traje llegó frente a Alexis. Buenas tardes. Alexis asintió. Gracias por venir tan rápido. El agresor se puso tenso. ¿Quién demonios es este? El hombre del traje lo miró por primera vez. Soy abogado. Sacó una tarjeta del bolsillo y la mostró brevemente. Y estoy aquí para documentar lo que está ocurriendo. El hombre comenzó a perder la calma. ¿Documentar qué? La mujer que acompañaba al abogado levantó su teléfono. Todo. El agresor miró alrededor. La multitud. Las cámaras. Los vecinos. La situación estaba cambiando. Y rápidamente. Esto es ridículo, dijo intentando reír. Solo estoy cobrando un dinero. El abogado abrió su maletín. Sacó una carpeta. No exactamente. El hombre lo miró con nerviosismo. ¿Qué quieres decir? El abogado levantó la mirada. Hemos recibido varias denuncias en este barrio. El silencio volvió a caer. Personas a las que usted ha prestado dinero. Con intereses abusivos. La gente comenzó a murmurar otra vez. Una mujer habló desde el fondo. A mí también me hizo lo mismo. Otro vecino levantó la mano. ¿Y a mi hermano? El agresor comenzó a ponerse pálido. Eso no prueba nada. El abogado continuó. También tenemos grabaciones. El hombre frunció el ceño. ¿Grabaciones? El abogado señaló discretamente a varias personas del barrio. Usted lleva años haciendo esto. El silencio era absoluto. Alexis observaba sin decir una palabra. El agresor lo miró con rabia. Esto es tu culpa. Alexis respondió con calma. No. Una pausa. Tú lo hiciste solo. El hombre miró alrededor. La gente ya no lo veía con miedo. Ahora lo miraban con desprecio. Pero el abogado todavía no había terminado. Hay algo más. El agresor tragó saliva. ¿Qué más? El abogado levantó una hoja de la carpeta. Su nombre ya aparece en otra investigación. La multitud quedó completamente en silencio. El hombre parpadeó.
¿Investigación? El abogado habló con seriedad. ¿Sobre préstamos ilegales? Y amenazas. La tensión se podía sentir en el aire. Porque justo en ese momento, se escuchó un sonido a lo lejos. Sirenas. La multitud giró hacia la calle principal. Y Alexis entendió algo. La situación que había empezado con una humillación estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande. El sonido de las sirenas se acercaba rápidamente. Primero lejano. Luego cada vez más fuerte. La gente del barrio comenzó a mirar hacia la calle principal. ¿Escuchan eso? ¿Son patrullas? La policía. El hombre frente a Alexis tragó saliva. Su confianza se estaba desmoronando. Esto es absurdo, dijo con voz tensa. Solo es una discusión por dinero. El abogado cerró lentamente la carpeta. No parece eso. El hombre miró alrededor. Demasiadas personas. Demasiados teléfonos grabando. Demasiados testigos. Esto no es ilegal, intentó defenderse. Alexis seguía observándolo en silencio. La calma en su rostro era casi más intimidante que cualquier amenaza. Las sirenas ya estaban en la esquina. Las luces azules comenzaron a reflejarse en las ventanas de las casas. El barrio entero estaba mirando. 2 patrullas doblaron la calle. Se detuvieron a pocos metros. Las puertas se abrieron. 4 policías bajaron rápidamente. Uno de ellos miró alrededor. ¿Qué está pasando aquí? El abogado dio un paso adelante. Oficial. Estamos documentando una situación de préstamos abusivos y amenazas. El policía miró al hombre. ¿Es usted? El hombre levantó las manos con nerviosismo. Esto es una exageración. Solo me deben dinero. El policía miró a la multitud. ¿Alguien quiere explicar? Varias personas comenzaron a hablar al mismo tiempo. Nos cobra intereses imposibles. Amenaza a la gente. A mí me gritó lo mismo que a la mamá de Alexis. El policía levantó la mano. Uno por uno. El hombre miró a Alexis con odio. Esto es un circo. Alexis finalmente habló. No. Una pausa. Esto es justicia. El policía miró al abogado. ¿Tiene pruebas? El abogado levantó la carpeta. Varias. El silencio volvió. El policía tomó la carpeta y revisó algunos papeles rápidamente. Luego miró al hombre. Necesitamos que nos acompañe. El hombre abrió los ojos. ¿Qué? Solo para aclarar algunas cosas. El agresor retrocedió un paso. No pueden hacer eso. El policía habló con firmeza. Podemos si hay denuncias. La tensión crecía. La multitud observaba en silencio. El hombre miró alrededor. Estaba rodeado. Policía. Vecinos. Cámaras. Alexis. Pero entonces, el hombre dijo algo que hizo que todo el barrio quedara completamente en silencio. Está bien. Miró directamente a Alexis. Pero si vamos a hablar de justicia. Una pausa. Entonces hablemos también de tu madre. El aire pareció congelarse. Alexis frunció el ceño. ¿Qué dijiste? El hombre sonrió con malicia. Tal vez no sabes toda la historia. La multitud comenzó a murmurar con confusión. La madre de Alexis bajó la mirada. Y Alexis sintió algo extraño en el pecho. Porque en ese momento, algo no estaba encajando. El silencio en la calle se volvió pesado. Nadie se movía. Nadie hablaba. Las sirenas seguían encendidas detrás de las patrullas, iluminando las paredes del barrio con luces azules intermitentes. Alexis miraba al hombre fijamente. Repite eso, dijo con voz baja. El agresor sonrió. Una sonrisa fría. Dije que tal vez no sabes toda la historia. El policía frunció el ceño. Oiga, si va a hablar, hágalo claro. Pero el hombre no miraba al policía. Solo miraba a Alexis. ¿Tu madre te contó de dónde salió ese dinero? La multitud comenzó a murmurar. Alexis giró lentamente hacia su madre. ¿Mamá? La mujer seguía con la mirada baja. No le hagas caso, dijo con voz temblorosa. El hombre soltó una risa corta. Claro. No le hagas caso. Alexis dio un paso hacia él. Habla. El agresor levantó los hombros. Tu mamá vino a pedirme dinero hace una semana. Eso ya lo sabes. Alexis asintió. Sí. Para medicamentos. El hombre negó con la cabeza. No. El silencio volvió a caer. ¿Qué? El hombre lo miró con una expresión oscura. No era para medicamentos. Varias personas del barrio se miraron confundidas.
Alexis frunció el ceño. Entonces, ¿para qué? El hombre habló despacio, como disfrutando cada palabra. Para pagar otra deuda. El murmullo creció. ¿Otra deuda? ¿De quién? Alexis volvió a mirar a su madre. ¿Mamá? Ella no respondía. El hombre continuó. Una deuda que alguien dejó antes de irse. Alexis sintió que el corazón le latía más fuerte. ¿Quién? El agresor sonrió de lado. Tu padre. La multitud quedó completamente en silencio. Alexis se quedó inmóvil. ¿Mi padre? El hombre asintió lentamente. Sí. El hombre que desapareció cuando tú eras niño. Varias personas del barrio comenzaron a mirarse entre ellas. Algunos parecían recordar algo. Alexis miró a su madre nuevamente. ¿Eso es verdad? La mujer cerró los ojos por un momento. Alexis. El futbolista sintió algo extraño. Una mezcla de rabia, confusión y dolor. El hombre continuó hablando. Tu padre debía dinero. Mucho dinero. Y alguien tenía que pagarlo. La tensión era insoportable. El policía miró al hombre. Si esto es un intento de manipulación. El agresor levantó las manos. Solo digo la verdad. Alexis no apartaba la mirada de su madre. Mamá, dime que no es cierto. Ella respiró profundamente. Y entonces dijo algo que nadie en esa calle esperaba escuchar. Alexis, una pausa. Hay algo de tu padre que nunca te conté. El silencio fue absoluto. Porque Alexis entendió en ese momento que la historia que creía conocer sobre su familia podría no ser toda la verdad. La calle entera parecía contener la respiración. Las luces azules de las patrullas iluminaban el rostro de Alexis mientras él miraba a su madre. Mamá, dijo en voz baja. ¿Qué significa eso? La mujer tardó en responder. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la bolsa de compras. El hombre que había causado todo el problema observaba la escena con una sonrisa amarga. Como si disfrutara el momento. El policía miró al agresor. Si está intentando provocar. Pero el hombre levantó una mano. Yo ya dije lo que tenía que decir. Alexis no le prestaba atención. Solo miraba a su madre. Quiero la verdad. La mujer respiró profundamente. Luego levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de tristeza. Tu padre no se fue solo. El murmullo recorrió a la multitud. Alexis frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? La mujer tragó saliva. Él tuvo problemas. Con gente peligrosa. El hombre del préstamo soltó una pequeña risa. Eso es decirlo suave. Alexis giró hacia él. Cállate. El hombre levantó las manos. Solo estoy diciendo lo que todo el barrio sabe. La tensión crecía. El policía intervino. Si va a hablar, hágalo claro. La madre de Alexis cerró los ojos un momento. Tu padre pidió dinero prestado. Mucho dinero. La multitud escuchaba con atención. Al principio pensó que podría pagarlo. Pero las cosas se salieron de control. Alexis sentía que el pecho le pesaba. ¿Cuánto dinero? La mujer respondió en voz baja. Mucho más que 100.000 pesos. El agresor sonrió. Mucho más. Alexis lo ignoró. ¿Y qué pasó después? La mujer apretó los labios. Un día, desapareció. La multitud murmuró. Eso ya lo sabíamos. Se fue del barrio. Nunca volvió. Pero la mujer negó lentamente. No. El silencio cayó de nuevo. Tu padre no se fue. Alexis sintió un escalofrío. ¿Entonces qué pasó? La mujer lo miró con una mezcla de dolor y miedo. Lo obligaron a irse. El policía frunció el ceño. ¿Quiénes? La mujer tardó unos segundos en responder. Pero finalmente dijo algo que hizo que el hombre que estaba frente a Alexis cambiara su expresión de inmediato. Las mismas personas que prestaban dinero en este barrio. El silencio fue total. Porque en ese instante, varias personas comenzaron a darse cuenta de algo. El hombre que había estado gritando en la calle. Podría no ser solo un prestamista abusivo. Podría ser parte de algo mucho más oscuro. Alexis lo miró fijamente. Entonces dime algo. El hombre levantó la barbilla. ¿Qué? Alexis habló despacio. ¿Trabajas para ellos? La sonrisa del hombre desapareció. Y por primera vez, pareció realmente nervioso. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Trabajas para ellos? El hombre no respondió de inmediato. Las luces de las patrullas seguían iluminando su rostro.
Por primera vez desde que comenzó todo. Parecía incómodo. El policía lo observó con atención. ¿Quiénes son ellos? El hombre soltó una risa nerviosa. Esto es ridículo. Yo solo presto dinero. Alexis dio un paso más cerca. Eso no fue lo que pregunté. El silencio en la calle era absoluto. La multitud estaba completamente inmóvil. El hombre miró a su alrededor. Demasiados testigos. Demasiadas miradas. Mira, futbolista. No sabes en qué te estás metiendo. Alexis no apartó la mirada. Entonces explícame. El hombre negó con la cabeza. No. Esto ya se volvió demasiado grande. El policía intervino. Señor, le sugiero que coopere. El hombre miró al oficial. Luego a Alexis. Luego a la multitud. Finalmente habló. Tu padre debía dinero. Eso es verdad. Alexis no dijo nada. Pero no me lo debía a mí. El silencio volvió. ¿Entonces a quién? Preguntó el policía. El hombre tragó saliva. A gente que no perdona. Un murmullo recorrió la multitud. Una mujer del barrio susurró. Yo sabía que algo raro pasaba. El hombre continuó. ¿Gente que presta dinero? Pero cobra de otras formas. El policía frunció el ceño. ¿Está hablando de crimen organizado? El hombre no respondió directamente. Digamos que, cuando alguien no paga, desaparece. El aire se volvió frío. Alexis sintió que el estómago se le tensaba. ¿Eso le pasó a mi padre? El hombre bajó la mirada. No lo sé. La madre de Alexis apretó los puños. ¿Mientes? El hombre levantó la cabeza rápidamente. No. Yo no estaba ahí. Pero escuché cosas. Alexis habló con voz firme. ¿Qué cosas? El hombre dudó. Miró a los policías. Miró a Alexis. Y finalmente dijo algo que hizo que varios vecinos se llevaran la mano a la boca. Que tu padre intentó enfrentarlos. La multitud quedó completamente en silencio. Intentó denunciarlos. Intentó ir a la policía. El oficial frunció el ceño. ¿Y qué pasó? El hombre respondió con voz baja. Nunca llegó. El silencio fue total. Alexis sentía el corazón golpeando fuerte en su pecho. Porque en ese momento, algo comenzó a encajar. Las deudas. La desaparición. El miedo de su madre. Pero entonces el hombre dijo algo más. Algo que cambió completamente la situación. Pero hay algo que no sabes. Alexis lo miró fijamente. ¿Qué? El hombre respiró profundo. Tu padre no fue el único que intentó enfrentarlos. La multitud escuchaba con tensión. El hombre señaló a Alexis. Ahora, tú también lo estás haciendo. El silencio volvió a caer sobre el barrio. Porque todos entendieron algo en ese momento. La discusión en la calle. Ya no era solo sobre una deuda. Ahora, podría convertirse en algo mucho más peligroso. La calle estaba completamente en silencio. El viento del mar soplaba suavemente entre las casas del barrio. Las luces azules de las patrullas seguían parpadeando sobre las paredes. Nadie hablaba. Nadie quería romper el momento. Alexis miraba al hombre fijamente. ¿Qué quieres decir con eso? El hombre se pasó una mano por la cara. Ahora parecía mucho menos seguro que antes. Digo que estás haciendo lo mismo que tu padre. El policía frunció el ceño. Explíquese. El hombre suspiró. Tu padre quiso enfrentarlos. Quiso denunciar todo. Quiso acabar con los préstamos ilegales en este barrio. El murmullo regresó entre los vecinos. Una mujer habló desde atrás. Yo recuerdo cuando él empezó a hablar de eso. Un anciano asintió lentamente. Sí, quería organizar a la gente. Alexis sintió algo extraño en el pecho. Nunca me contaron eso. Su madre bajó la mirada. Porque yo no quería que crecieras con odio. El hombre continuó. Pero cuando empezó a hablar demasiado, lo hicieron callar. El silencio se volvió pesado. El policía miró al hombre con seriedad. ¿Está diciendo que alguien lo desapareció? El hombre levantó los hombros. Yo solo sé lo que escuché. Alexis dio un paso más cerca. ¿Quién? El hombre dudó. No sé nombres. Solo sé que los que manejaban todo esto no querían problemas. La multitud escuchaba con atención. Prestaban dinero a medio barrio. Controlaban a la gente. Y cuando alguien se rebelaba, el hombre no terminó la frase. No era necesario. Todos entendieron. Alexis apretó los puños. ¿Y tú trabajas para ellos? El hombre negó rápidamente.
No. Yo solo aprendí de ellos. La multitud reaccionó con indignación. Entonces eres igual. Te aprovechaste de la gente. El hombre gritó. Así funciona este lugar. El policía levantó la voz. Silencio. El barrio volvió a quedar en calma. Alexis miró al hombre. ¿Ellos siguen aquí? El hombre lo miró con una expresión seria. Sí. El silencio fue absoluto. Siempre han estado. Solo que ahora son más discretos. El policía cruzó los brazos. Si sabe algo, tendrá que declararlo. El hombre soltó una risa amarga. ¿Declararlo? Miró alrededor del barrio. ¿Creen que es tan fácil? Alexis habló con firmeza. Sí. El hombre lo miró sorprendido. ¿Por qué? Alexis señaló a la multitud. Porque ahora no está solo. Los vecinos comenzaron a asentir. La gente del barrio estaba empezando a unirse. El hombre miró la escena. Y por primera vez, pareció realmente preocupado. Pero entonces dijo algo que hizo que Alexis sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Eso mismo pensó tu padre. El silencio volvió a caer. El hombre miró a Alexis directamente. Y mira cómo terminó. La multitud quedó en shock. Porque en ese instante, todos entendieron algo. Si Alexis decidía seguir el camino que su padre empezó, podría estar entrando en el mismo peligro. El silencio se volvió casi insoportable. Las palabras del hombre seguían resonando en la calle. Eso mismo pensó tu padre. Y mira cómo terminó. Alexis no se movía. Sus ojos estaban fijos en el hombre. Pero dentro de él algo estaba cambiando. No era miedo. Era algo mucho más profundo. Determinación. El policía observó la escena con seriedad. Si lo que dice es cierto, necesitamos nombres. El hombre negó lentamente. No tengo nombres. Solo sé cómo funcionan. Thomas not present here, kept consistent. La madre de Alexis dio un paso adelante. Alexis, ya basta. Su voz estaba cargada de preocupación. No quiero que te metas en esto. El futbolista giró hacia ella. Mamá, toda mi vida pensé que papá simplemente se fue. La mujer bajó la mirada. Yo solo quería protegerte. Alexis respiró profundo. Pero la verdad siempre encuentra la forma de salir. La multitud escuchaba en silencio. Algunos vecinos tenían los ojos húmedos. Muchos recordaban al padre de Alexis. Un hombre que había intentado defender al barrio. El agresor habló nuevamente. Escúchame bien. Tú tienes fama. Dinero. Una carrera. No necesitas meterte en esto. Alexis lo miró. Exactamente por eso debo hacerlo. El hombre frunció el ceño. ¿Qué? Alexis señaló a los vecinos. Porque ellos no pueden hacerlo solos. La gente del barrio comenzó a asentir. Una mujer habló. ¿Tu papá siempre decía lo mismo? El silencio regresó. El policía intervino. Señor Sánchez, esto ya es un asunto serio. Si existe una red de préstamos ilegales, vamos a investigarla. Alexis asintió. Y yo voy a ayudar. El hombre soltó una risa nerviosa. No sabes contra quién estás hablando. Alexis respondió con calma. Tal vez no. Una pausa. Pero ya no voy a quedarme callado. La multitud comenzó a murmurar con aprobación. El hombre miró alrededor. Cada vez tenía menos control de la situación. Esto no va a terminar bien. Alexis dio un paso más cerca. Para ti, no. El policía se acercó al hombre. Va a venir con nosotros. Necesitamos que declare todo lo que sabe. El hombre levantó las manos con resignación. Pero antes de que los policías lo llevaran hacia la patrulla, miró a Alexis por última vez. Y dijo algo que hizo que el barrio entero se quedara helado. Si empiezas a mover esto, ellos vendrán por ti. El silencio fue absoluto. Las puertas de la patrulla se abrieron. El hombre fue empujado hacia adentro. Pero sus últimas palabras seguían flotando en el aire. Porque todos entendieron algo. La historia del padre de Alexis podría no haber terminado todavía. La puerta de la patrulla se cerró con un golpe seco. El sonido resonó por toda la calle. El hombre fue llevado dentro del vehículo mientras los policías hablaban entre ellos. Las sirenas seguían encendidas. Pero ahora el barrio estaba en silencio. Un silencio distinto. Un silencio lleno de preguntas. Alexis permanecía inmóvil en medio de la calle. Las palabras del hombre seguían dando vueltas en su cabeza. Si empiezas a mover esto, ellos vendrán por ti.
Su madre se acercó lentamente. Alexis. Él no la miró de inmediato. ¿Por qué nunca me lo contaste? La mujer respiró profundo. Porque tenía miedo. El futbolista giró hacia ella. ¿Miedo de qué? De que te pasara lo mismo que a tu padre. La multitud escuchaba en silencio. Nadie se atrevía a interrumpir. Tu padre no era un hombre débil, continuó ella. Pero se enfrentó a gente equivocada. Alexis apretó los labios. ¿Sabías quiénes eran? La mujer negó. No. Solo sabía que eran poderosos. El policía que estaba revisando los documentos regresó hacia ellos. Señor Sánchez. Alexis levantó la mirada. Sí. Vamos a abrir una investigación formal. Pero necesitamos pruebas. El abogado intervino. Podemos reunir testimonios del barrio. El policía asintió. Eso ayudaría. Una vecina levantó la mano. Yo voy a hablar. Otro hombre del barrio también dio un paso adelante. Yo también. La multitud comenzó a reaccionar. A mí también me cobraron así. Yo tengo mensajes. Yo tengo recibos. El ambiente estaba cambiando. El miedo comenzaba a transformarse en algo distinto. Valentía. El policía miró a Alexis. Esto podría ser grande. Alexis respondió con calma. Entonces hagámoslo grande. Pero justo en ese momento, uno de los policías recibió una llamada por radio. Central, repita. El oficial escuchó unos segundos. Su expresión cambió. ¿Está seguro? El silencio volvió a caer. Alexis frunció el ceño. ¿Qué pasa? El policía bajó lentamente la radio. Miró a Alexis. Acaban de revisar los archivos de tu padre. El corazón de Alexis dio un golpe fuerte. ¿Y? El policía habló con voz seria. ¿Tu padre? Una pausa. Sí llegó a hacer una denuncia. La multitud quedó en shock. La madre de Alexis llevó la mano a la boca. ¿Qué? El policía continuó. Pero nunca se investigó. Alexis frunció el ceño. ¿Por qué? El oficial respondió algo que hizo que el ambiente se volviera aún más oscuro. Porque alguien la hizo desaparecer. El silencio cayó como una tormenta sobre el barrio. Porque eso significaba algo. Algo mucho más grave de lo que imaginaban. Alguien había protegido a esas personas durante años. El silencio se volvió pesado. Las palabras del policía parecían haber congelado el aire. Porque alguien la hizo desaparecer. Alexis no parpadeaba. ¿Desaparecer? El oficial asintió lentamente. La denuncia fue registrada. Pero luego, desapareció del sistema. El abogado frunció el ceño. Eso no ocurre por accidente. El policía negó con la cabeza. No. Alguien con acceso tuvo que borrarla. La multitud comenzó a murmurar con preocupación. ¿Alguien dentro de la policía? ¿Alguien del gobierno? ¿Quién puede hacer algo así? Alexis respiró profundo. Sentía el corazón golpeando con fuerza en su pecho. Entonces mi padre sí intentó denunciarlos. El policía asintió. Sí. La madre de Alexis bajó la mirada. Yo lo sabía. El futbolista giró hacia ella. ¿Lo sabías? La mujer asintió lentamente. La noche que desapareció, dijo que iba a ir a la comisaría. La multitud escuchaba en silencio. Pero nunca volvió. El viento del mar volvió a soplar entre las casas. El policía habló nuevamente. Si alguien borró esa denuncia, significa que hay gente poderosa involucrada. El hombre que estaba dentro de la patrulla golpeó la ventana desde adentro. Eso es lo que intentaba decir. Todos giraron hacia el vehículo. El agresor los miraba desde el asiento trasero. ¿Ahora lo entienden? El policía se acercó a la patrulla. Cállese. Pero el hombre continuó hablando. Tu padre no desapareció por una deuda. Desapareció porque sabía demasiado. Alexis lo miraba fijamente. ¿Qué sabía? El hombre sonrió con amargura. Que esa red no era solo prestamistas. El silencio regresó. Entonces, ¿qué eran? Preguntó el policía. El hombre bajó la voz. Un negocio mucho más grande. La tensión crecía. Alexis sintió un escalofrío. ¿Qué tipo de negocio? El hombre respondió lentamente. Dinero. Amenazas. Y personas que desaparecen. La multitud quedó completamente en shock. Porque aquello ya no era solo un problema del barrio. Era algo mucho más oscuro. El policía cerró la puerta de la patrulla con fuerza. Vamos a investigar todo.
Pero Alexis permanecía inmóvil. Pensando. Recordando. Todo lo que había creído sobre su padre. Podría no haber sido la verdad. Pero entonces el hombre dentro del vehículo dijo algo que hizo que Alexis levantara la mirada de inmediato. Si quieres encontrar lo que le pasó a tu padre. Una pausa. Tienes que buscar en el puerto. El silencio volvió. Alexis frunció el ceño. ¿El puerto de Tocopilla? El hombre asintió lentamente. Ahí empezó todo. La multitud quedó completamente inmóvil. Porque ahora, por primera vez en muchos años, aparecía una pista real sobre la desaparición del padre de Alexis. El viento del mar soplaba más fuerte ahora. El nombre del puerto parecía haber cambiado la atmósfera de toda la calle. Alexis miraba la patrulla. ¿El puerto? El hombre dentro del vehículo asintió lentamente. Sí. Ahí empezó todo. El policía frunció el ceño. ¿Qué significa eso? El hombre se inclinó hacia la ventana. Que el dinero no venía solo de préstamos. La multitud escuchaba en silencio. En el puerto entran muchas cosas. Y salen muchas cosas. El abogado cruzó los brazos. ¿Está hablando de contrabando? El hombre soltó una risa corta. Ojalá fuera solo eso. El silencio volvió a caer. Alexis sintió que algo dentro de él se tensaba. ¿Qué más? El hombre lo miró fijamente. Tu padre lo descubrió. La madre de Alexis llevó la mano a la boca. ¿Qué descubrió? El hombre habló con voz baja. Que algunos de los cargamentos que llegaban al puerto no eran legales. El policía se puso serio. ¿Qué tipo de cargamentos? El hombre dudó. Miró a Alexis. Personas. El silencio fue total. Varias personas del barrio quedaron completamente inmóviles. ¿Personas? ¿Qué quieres decir? El hombre bajó la mirada. Tráfico. El policía dio un paso atrás. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? El hombre asintió lentamente. Tu padre vio algo que no debía ver. Alexis sintió un golpe en el pecho. ¿Qué vio? El hombre respondió sin apartar la mirada. Un barco descargando gente en la madrugada. La multitud murmuró con horror. ¿Personas? ¿Como esclavos? ¿Migrantes? El hombre negó con la cabeza. Niños. El silencio se volvió insoportable. La madre de Alexis comenzó a llorar en silencio. Dios mío. Alexis sentía la rabia creciendo dentro de él. ¿Y qué hizo mi padre? El hombre respondió. Lo que haría cualquier persona decente. Intentó denunciarlo. La multitud escuchaba sin moverse. Pero alguien avisó antes. El policía habló con voz grave. ¿Avisó a quién? El hombre levantó la mirada. A los que controlan el negocio. La tensión era máxima. Alexis respiró profundo. ¿Y por eso desapareció? El hombre asintió lentamente. Sí. El viento volvió a soplar entre las casas. Porque ahora todo empezaba a tener sentido. Las deudas. El miedo. El silencio del barrio. Pero entonces el hombre dijo algo que hizo que Alexis sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Si vas al puerto. Una pausa. Ten cuidado. Alexis frunció el ceño. ¿Por qué? El hombre respondió con una sonrisa amarga. Porque ese negocio todavía sigue funcionando. El silencio cayó sobre toda la calle. Porque si aquello era cierto, significaba algo muy grave. Significaba que la red que destruyó la vida de su padre seguía activa. Y Alexis acababa de decidir enfrentarse a ella. El silencio era absoluto. Las palabras del hombre parecían haber cambiado todo. Ese negocio todavía sigue funcionando. Alexis no se movía. Sentía el corazón golpeando fuerte en el pecho. El puerto. Niños. La desaparición de su padre. Todo comenzaba a encajar de una manera que le revolvía el estómago. El policía habló con voz firme. Si esto es verdad, estamos hablando de un crimen muy serio. El hombre dentro de la patrulla soltó una risa amarga. Claro que es serio. Por eso nadie se ha atrevido a tocarlo. El abogado intervino. ¿Y por qué hablas ahora? El hombre miró a Alexis. Porque hoy todo el barrio lo vio. Y porque ahora hay alguien que puede hacer ruido. La multitud comenzó a murmurar. Alexis puede hacerlo. La televisión lo va a escuchar. Todo Chile lo va a escuchar. La madre de Alexis se acercó a él. Hijo. Su voz temblaba. No te metas en esto. Alexis la miró. Mamá. Papá intentó hacer lo correcto. Ella negó con la cabeza. Y mira lo que le pasó.
El silencio volvió. Pero Alexis respondió con calma. Precisamente por eso. La mujer lo miró con miedo. No quiero perderte también. El futbolista tomó suavemente sus manos. No me vas a perder. El policía intervino. Si realmente existe una red en el puerto, vamos a investigarla. El hombre dentro de la patrulla negó con la cabeza. La policía ya lo intentó una vez. Y alguien borró la denuncia. El ambiente volvió a ponerse tenso. El oficial frunció el ceño. Eso fue hace años. Las cosas pueden ser diferentes ahora. El hombre levantó una ceja. ¿Seguro? El silencio cayó nuevamente. Alexis miró hacia el horizonte. El mar estaba a pocas cuadras. Podía sentir el olor salado en el aire. Quiero ver ese lugar. El policía lo miró. ¿El puerto? Alexis asintió. Sí. La madre de Alexis apretó su brazo. Alexis, no. El abogado habló con seriedad. Tal vez deberíamos esperar una orden oficial. Pero Alexis negó lentamente. Si lo que dice es verdad, ese lugar lleva años escondiendo algo. La multitud comenzó a asentir. Siempre pasan cosas raras en el puerto. Hay barcos que llegan de noche. Nunca dejan acercarse. El policía suspiró. Esto puede ser peligroso. Alexis respondió con firmeza. Más peligroso fue para mi padre. El silencio regresó. Porque todos sabían que Alexis ya había tomado una decisión. Pero entonces, uno de los policías recibió otra llamada por radio. Central, adelante. El oficial escuchó durante unos segundos. Su expresión cambió. ¿Está seguro? El abogado frunció el ceño. ¿Qué pasa? El policía bajó la radio lentamente. Miró a Alexis. Acabamos de recibir un reporte. El futbolista lo miró fijamente. ¿Qué tipo de reporte? El oficial respondió algo que hizo que el barrio entero se quedara completamente en shock. Anoche. Una pausa. Un barco llegó al puerto de Tocopilla. El silencio fue absoluto. Porque aquello significaba algo. Algo que Alexis entendió de inmediato. Si el negocio seguía activo. Tal vez todavía estaban allí. El barrio quedó en silencio. Las palabras del policía resonaban como un eco en la calle. Anoche, un barco llegó al puerto de Tocopilla. Alexis levantó la mirada lentamente. ¿Y qué tiene de extraño? El oficial respondió con seriedad. Que ese barco no aparece en ningún registro oficial. El murmullo volvió a recorrer a los vecinos. ¿Un barco fantasma? ¿Sin registro? Eso no es normal. El abogado cruzó los brazos. ¿Y quién reportó eso? El policía levantó la radio. Uno de los guardias del puerto. Dijo que el barco atracó en una zona cerrada. Alexis frunció el ceño. ¿A qué hora? Cerca de las 3 de la madrugada. El silencio se volvió pesado. La madre de Alexis susurró. A esa hora siempre descargaban cosas. El policía la miró. ¿Cómo lo sabe? La mujer dudó un momento. Porque tu padre solía escuchar los motores de los barcos en la noche. La multitud escuchaba con atención. Decía que no era normal que descargaran mercancía a esas horas. El hombre dentro de la patrulla golpeó suavemente el vidrio. Eso mismo. Todos giraron hacia él. Esos barcos siempre llegan de madrugada. Sin papeles. Sin registro. Alexis sintió que la rabia volvía a crecer dentro de él. ¿Ese barco sigue en el puerto? El policía miró la radio. No. Se fue al amanecer. El silencio cayó otra vez. Alexis apretó los puños. Entonces llegamos tarde. Pero el hombre dentro de la patrulla negó con la cabeza. No necesariamente. Alexis lo miró. ¿Qué quieres decir? El hombre habló con calma. Cuando esos barcos llegan, siempre dejan algo atrás. El policía frunció el ceño. ¿Qué tipo de cosas? El hombre respondió lentamente. Personas. La multitud quedó completamente en shock. Una mujer llevó la mano a la boca. Dios mío. Alexis sintió un nudo en el estómago. ¿Niños? El hombre asintió. Sí. El silencio se volvió insoportable. Porque ahora todos entendían lo que eso significaba. Si el barco había llegado anoche. Tal vez. Todavía había niños en algún lugar del puerto. El policía habló con urgencia. Necesitamos ir ahora. El abogado miró a Alexis. Esto ya es una operación policial. La madre de Alexis agarró su brazo con fuerza. Hijo, no vayas. Pero Alexis ya estaba mirando hacia la dirección del mar.
El puerto estaba a pocas calles. Y entonces dijo algo que hizo que todos entendieran que la historia estaba a punto de cambiar de escala. Si hay niños allí. Una pausa. No podemos esperar. El silencio cayó sobre el barrio. Porque todos sabían algo. Lo que Alexis estaba a punto de hacer. Podía ponerlo en el mismo peligro que su padre enfrentó años atrás. El viento del mar soplaba con más fuerza. Desde la calle del barrio ya se podía ver el brillo del océano a lo lejos. El puerto estaba a pocas cuadras. Alexis miraba hacia esa dirección sin apartar la vista. Si hay niños allí, no podemos esperar. El policía respiró profundo. Entiendo lo que dices. Pero esto tiene que hacerse con cuidado. El abogado asintió. Necesitamos refuerzos. Y una orden oficial. Pero el hombre dentro de la patrulla volvió a hablar. Si esperan demasiado, no encontrarán nada. El silencio cayó de nuevo. El policía frunció el ceño. ¿Por qué? El hombre respondió con calma. Porque ellos no se quedan mucho tiempo. Solo descargan. Y desaparecen. Alexis apretó los puños. Entonces tenemos que ir ahora. La madre de Alexis lo sujetó del brazo. No. Su voz temblaba. Alexis, esto es peligroso. El futbolista la miró con ternura. Mamá, si papá vio algo así. Entonces intentó detenerlo. La mujer tenía lágrimas en los ojos. Y por eso lo perdí. Alexis guardó silencio por un segundo. Luego respondió con firmeza. No voy a dejar que le pase a otros niños. El barrio entero estaba escuchando. Algunos vecinos comenzaron a asentir. Tiene razón. Si es verdad, hay que hacer algo. El policía habló con decisión. Voy a llamar refuerzos. Levantó la radio. Central, necesitamos apoyo en el puerto de Tocopilla. La voz respondió al instante. ¿Cuál es la situación? El oficial miró a Alexis. Posible tráfico de menores. La multitud quedó completamente en silencio. La respuesta de la radio tardó unos segundos. Entendido. Unidades en camino. El abogado suspiró. Esto ya es una operación mayor. El hombre dentro de la patrulla sonrió con amargura. Ahora sí lo están entendiendo. Alexis ya caminaba hacia su auto. El policía lo miró. ¿A dónde vas? El futbolista respondió sin detenerse. Al puerto. El oficial levantó la voz. Alexis, espera. Pero Alexis giró por un segundo. Si esos niños están ahí. Cada minuto cuenta. El silencio volvió a caer. Porque todos entendían algo. La historia que había empezado con una discusión en la calle. Ahora se dirigía hacia algo mucho más grande. El mar estaba oscuro a lo lejos. ¿Y en algún lugar del puerto? Podría estar ocurriendo algo terrible. Pero justo cuando Alexis estaba a punto de subir al auto, uno de los policías volvió a recibir un mensaje por radio. Central, repita. El oficial escuchó con atención. Su expresión cambió de inmediato. ¿Está seguro? Alexis frunció el ceño. ¿Qué pasa ahora? El policía bajó la radio lentamente. Acaban de confirmar algo. El barrio entero escuchaba. El barco que llegó anoche. Una pausa. Todavía no ha salido del todo. El silencio fue absoluto. Porque eso significaba una sola cosa. El barco todavía estaba cerca. El aire del barrio se volvió más frío. Las palabras del policía parecían haber detenido el tiempo. El barco todavía está cerca. Alexis se quedó inmóvil. ¿Dónde? El oficial levantó la radio. Dicen que lo vieron alejándose hacia el extremo norte del puerto. El abogado frunció el ceño. ¿No salió al mar? No completamente. El policía negó. Parece que sigue en una zona de carga cerrada. El hombre dentro de la patrulla sonrió con amargura. Siempre hacen eso. Todos lo miraron. ¿Qué hacen? El hombre respondió. Esperan. Esperan a que todo se calme. Y luego terminan el trabajo. El silencio se volvió pesado. Alexis sintió que el pulso le latía con fuerza. ¿Qué trabajo? El hombre habló sin rodeos. Mover a los niños. La multitud quedó completamente en shock. El policía miró la radio. ¿Tenemos unidades cerca? Sí, 2 patrullas en camino. El abogado habló con urgencia. Pero si ese barco se va, no volveremos a verlo. Alexis ya estaba abriendo la puerta de su auto. Entonces no vamos a dejar que se vaya. El policía lo miró con seriedad. Alexis, esto es un operativo policial.
El futbolista respondió sin apartar la mirada del mar. Entonces vamos juntos. La madre de Alexis volvió a acercarse. Hijo, por favor. Sus ojos estaban llenos de miedo. No quiero que te pase lo mismo que a tu padre. Alexis la abrazó por un momento. No va a pasar. La mujer temblaba. Prométemelo. Alexis guardó silencio. No podía prometer algo así. Pero dijo lo único que podía. Voy a volver. El silencio cayó sobre el barrio. El policía habló con decisión. Está bien. Vamos todos al puerto. Levantó la radio. Central, activamos operativo inmediato. La respuesta llegó de inmediato. Recibido. Las patrullas arrancaron. Las luces azules comenzaron a iluminar la calle. Alexis encendió su auto. El motor rugió. El mar estaba cada vez más cerca. Pero justo cuando los vehículos comenzaron a moverse, el hombre dentro de la patrulla gritó algo. Esperen. Todos giraron. El policía se acercó a la ventana. ¿Qué pasa? El hombre miró directamente a Alexis. ¿Si van al puerto? Una pausa. No entren por la puerta principal. El silencio volvió. Alexis frunció el ceño. ¿Por qué? El hombre respondió con voz grave. Porque ahí los estarán esperando. El aire se volvió frío. El policía miró al hombre. ¿Entonces por dónde? El hombre levantó la mirada hacia el mar oscuro. Y dijo algo que hizo que Alexis entendiera que lo que estaban a punto de hacer era mucho más peligroso de lo que pensaban. Por los muelles viejos. El silencio cayó nuevamente. Porque ese lugar era exactamente donde su padre había sido visto por última vez. Las patrullas arrancaron con fuerza. Las luces azules iluminaban la carretera que llevaba hacia el puerto de Tocopilla. El sonido del mar se hacía cada vez más fuerte a medida que los vehículos avanzaban. Alexis iba al frente. Su auto negro seguía a la patrulla principal. Detrás venían otras unidades. El viento nocturno traía el olor salado del océano. Pero dentro del auto de Alexis solo había silencio. Sus manos apretaban el volante con fuerza. La imagen de su padre no dejaba de aparecer en su mente. El puerto. La denuncia. La desaparición. Todo parecía apuntar al mismo lugar. Su teléfono vibró. Era el abogado. Alexis, dijo por el altavoz. La policía ya está movilizando más unidades. Alexis respondió sin apartar la vista del camino. Llegaremos antes. El policía que iba en la patrulla habló por radio. Estamos a 2 minutos del puerto. El corazón de Alexis latía cada vez más rápido. Las luces del puerto comenzaron a aparecer a lo lejos. Grúas gigantes. Contenedores apilados. Luces amarillas reflejándose en el agua oscura. Pero algo no se veía normal. El policía habló nuevamente. Las cámaras del puerto muestran actividad en los muelles viejos. Alexis frunció el ceño. ¿Cuántas personas? No estamos seguros. Pero hay varios vehículos. El silencio volvió a caer dentro del auto. Porque todos sabían lo que eso significaba. No era solo un barco. Era una operación completa. El convoy dobló por una carretera lateral. El puerto estaba cada vez más cerca. El sonido de las olas golpeando los muelles se escuchaba con claridad. El policía habló por radio. Apaguen sirenas. Las luces azules se apagaron. Los vehículos avanzaron ahora en silencio. Solo los motores. Solo el mar. Solo la oscuridad. Alexis estacionó detrás de la patrulla. Los policías bajaron rápidamente. Vamos con cuidado, dijo el oficial. El grupo caminó hacia los muelles viejos. Era un lugar abandonado. Tablas de madera desgastadas. Grúas oxidadas. Contenedores olvidados. Pero entonces lo vieron. A lo lejos. Un barco oscuro. Sin nombre visible. Con luces tenues encendidas. El policía susurró. Ese debe ser. Alexis sintió un nudo en el estómago. ¿Ven movimiento? Uno de los oficiales levantó unos binoculares. Observó en silencio durante unos segundos. Luego bajó lentamente el visor. Sí. El silencio fue absoluto. Hay gente en la cubierta. El viento sopló fuerte. Las olas golpeaban la madera del muelle. Pero el policía aún no había terminado. ¿Y también? Alexis frunció el ceño. ¿También qué? El oficial habló con voz grave. Niños. El silencio cayó como una tormenta. Porque eso significaba algo terrible. Pero entonces,
Desde el barco, una luz se encendió de repente. Un reflector iluminó el muelle. Directamente hacia ellos. El policía levantó la mano. ¿Nos vieron? El corazón de Alexis se aceleró. Y en ese instante, una voz amplificada por un altavoz salió desde el barco. Sabíamos que vendrías. Alexis levantó la mirada. Porque esa voz no le era completamente desconocida. El reflector del barco iluminaba directamente el muelle. La luz blanca cegaba por momentos. Alexis levantó una mano para cubrirse los ojos. Los policías se movieron rápidamente detrás de los contenedores oxidados. «Cubran posiciones», ordenó el oficial. El mar golpeaba con fuerza las maderas del muelle. El viento arrastraba el eco de la voz que había salido del altavoz. «Sabíamos que vendrías». Alexis sentía que algo dentro de su pecho se tensaba. Esa voz. Había algo familiar en ella. Algo inquietante. El policía susurró. «No se muevan». Uno de los oficiales sacó nuevamente los binoculares. Miró hacia la cubierta del barco. Hay al menos 6 hombres armados. El silencio se volvió aún más tenso. El abogado, que había llegado detrás, susurró. «Esto es peor de lo que pensábamos». Alexis miró nuevamente hacia el barco. En la cubierta se distinguían varias siluetas. Hombres grandes. Sombras moviéndose. Y detrás de ellos, figuras pequeñas. Niños. El futbolista apretó los puños. Pero entonces el altavoz volvió a sonar. Alexis Sánchez. El nombre resonó sobre el agua oscura. La voz continuó. «Sabíamos que terminarías llegando hasta aquí». El policía frunció el ceño. «¿Te conocen?» Alexis no respondió. Solo seguía mirando el barco. «Tu padre también llegó hasta este mismo muelle». El corazón de Alexis dio un golpe fuerte. La multitud de policías quedó en silencio. Hace muchos años. El viento parecía haber desaparecido. Todo el mundo escuchaba. Creyó que podía detenernos. La voz sonó fría. Creyó que podía salvar a esos niños. Alexis sintió que la rabia comenzaba a arder dentro de él. ¿Qué le hicieron? El altavoz guardó silencio unos segundos. Luego respondió. Cometió el error de enfrentarnos. El policía levantó su arma. Policía de Chile. Liberen a los menores ahora mismo. Los hombres en la cubierta se movieron. Algunos levantaron armas. El ambiente se volvió explosivo. Pero la voz del altavoz volvió a hablar. Tranquilos. No queremos disparos. Alexis dio un paso adelante. El policía intentó detenerlo. Alexis. Pero él no se detuvo. Quiero saber qué le hicieron a mi padre. El silencio cayó nuevamente. La voz respondió algo que hizo que Alexis sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Tu padre no murió. El muelle entero quedó en shock. El policía miró a Alexis. ¿Qué? Alexis levantó la mirada lentamente. ¿Qué dijiste? La voz del altavoz habló con calma. Tu padre sigue vivo. El silencio fue absoluto. Porque en ese momento, la historia que Alexis había creído durante toda su vida, acababa de romperse en 1000 pedazos. El silencio en el muelle fue total. Ni el viento, ni el mar. Parecía que todo se había detenido. Alexis no podía apartar la mirada del barco. Tu padre sigue vivo. Las palabras seguían resonando en su cabeza. El policía lo miró con incredulidad. Eso puede ser una mentira. Alexis habló sin apartar la vista del barco. No. Quiero escucharlo. El altavoz volvió a encenderse. Sabíamos que reaccionarías así. El tono de la voz era frío. Controlado. Porque siempre quisiste saber la verdad. Alexis dio otro paso hacia el muelle. El policía volvió a intentar detenerlo. Alexis, no te acerques. Pero él no se detuvo. Si mi padre está vivo. Quiero verlo. El silencio volvió a caer. Durante unos segundos nadie habló. Las olas golpeaban el casco del barco. Los hombres armados seguían en la cubierta. Pero entonces, una figura apareció desde la sombra. Primero solo se vio una silueta. Un hombre mayor. Delgado. Con la barba larga. Caminando lentamente hacia la luz. Alexis sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. El policía levantó los binoculares. Miró con atención. Luego bajó el visor lentamente. ¿Dios? El abogado frunció el ceño. ¿Qué pasa? El policía miró a Alexis. Hay un hombre en la cubierta. Alexis dio otro paso. ¿Quién es?
El oficial dudó unos segundos. Pero finalmente respondió. ¿Se parece? Mucho a ti. El silencio fue absoluto. La figura avanzó un poco más hacia el reflector. La luz iluminó su rostro. Cabello gris. Rostro cansado. Ojos profundos. Pero algo en su expresión. Era inconfundible. Alexis dejó escapar el aire lentamente. No. Su voz casi no salió. No puede ser. La multitud de policías estaba completamente inmóvil. Porque el hombre en la cubierta levantó la cabeza. Miró directamente hacia Alexis. Y habló por primera vez. Su voz era débil. Pero clara. Hijo. El corazón de Alexis pareció detenerse. Porque en ese instante, comprendió algo imposible. El hombre que estaba en ese barco era su padre. El tiempo pareció detenerse. El mar golpeaba el casco del barco con un sonido lento. Las olas chocaban contra los muelles viejos. Pero Alexis apenas podía escuchar nada. Su mirada estaba fija en el hombre de la cubierta. El hombre que acababa de decir una sola palabra. Hijo. Alexis sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Papá. La palabra salió casi en un susurro. El policía levantó la mano. Alexis, no te acerques más. Pero él no podía apartar la vista. El hombre del barco dio un paso hacia la luz. Ahora su rostro era completamente visible. Las arrugas. El cabello gris. La barba descuidada. Pero los ojos eran exactamente los mismos. Los mismos que Alexis había visto en una vieja fotografía guardada por su madre durante años. El hombre volvió a hablar. Pensé que nunca volvería a verte. La voz del altavoz se apagó. Ahora el silencio era real. Uno de los hombres armados del barco sujetó al padre de Alexis por el hombro. Como si lo estuviera vigilando. El policía susurró. Lo tienen retenido. Alexis sintió que la rabia volvía a subir por su cuerpo. Suéltenlo. Uno de los hombres del barco respondió gritando. Quieto donde estás. El ambiente se volvió explosivo. Los policías levantaron sus armas. Los hombres del barco también. El viento soplaba fuerte. Todo podía explotar en cualquier segundo. Pero el padre de Alexis levantó la mano. No. Su voz salió más fuerte ahora. No disparen. El silencio cayó otra vez. El hombre miró directamente a Alexis. Sus ojos estaban llenos de algo profundo. Cansancio. Dolor. Años perdidos. Alexis, tienes que escucharme. El futbolista dio un paso adelante. ¿Qué te hicieron? El padre negó lentamente. No es momento de eso. Escúchame. El policía susurró. Esto puede ser una trampa. Pero Alexis no apartaba la mirada. Papá. Te voy a sacar de ahí. El hombre negó con fuerza. No. El silencio volvió a caer. El padre de Alexis habló con urgencia. Si haces eso, ellos matarán a los niños. El corazón de Alexis dio un golpe fuerte. ¿Qué? El hombre miró hacia la cubierta. Detrás de él se podían ver varias siluetas pequeñas. Niños asustados. Ellos son lo importante. El viento soplaba con fuerza. La tensión era insoportable. Pero entonces el padre de Alexis dijo algo que cambió completamente la situación. Hijo. Una pausa. Tú no viniste aquí solo a salvarme a mí. Alexis frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? El hombre lo miró fijamente. Y dijo algo que hizo que todos en el muelle comprendieran que el momento final estaba llegando. ¿Viniste aquí? Para terminar lo que yo empecé. El viento del mar soplaba con fuerza sobre el muelle. Las luces del barco iluminaban la escena con una intensidad casi teatral. Alexis seguía mirando a su padre. Apenas podía creer que estuviera allí. Después de tantos años. Después de tanto dolor. Pero las palabras de su padre seguían resonando. ¿Viniste aquí? Para terminar lo que yo empecé. El silencio era absoluto. El policía habló en voz baja. Tenemos que sacar a los niños primero. El abogado asintió. Esa es la prioridad. Alexis levantó la mirada hacia la cubierta. Los niños estaban allí. Asustados. Inmóviles. Algunos apenas se movían. Uno de los hombres armados gritó desde el barco. No den un paso más. Las armas seguían apuntando. La tensión era insoportable. Pero el padre de Alexis volvió a hablar. Escúchenme. Los hombres del barco lo miraron. Él respiró profundo. Este juego se terminó. Uno de los hombres se burló. ¿De verdad?
Has estado callado 20 años. ¿Y ahora quieres ser un héroe? El padre de Alexis lo miró con calma. No. Una pausa. Pero mi hijo sí puede serlo. Alexis sintió que el pecho le ardía. El hombre del barco levantó su arma. Basta de discursos. El policía gritó. Bajen las armas. Pero el momento estaba a punto de explotar. Y entonces ocurrió algo inesperado. Desde el horizonte, se comenzaron a escuchar sirenas. Muchas sirenas. El sonido crecía rápidamente. Luces azules aparecieron en la carretera del puerto. Más patrullas. Más vehículos. Más policías. El oficial que estaba junto a Alexis sonrió levemente. Refuerzos. Los hombres del barco comenzaron a mirarse nerviosos. Uno gritó. Tenemos que irnos. Pero el barco estaba atrapado entre los muelles. El líder de los traficantes habló por el altavoz. Esto no termina aquí. Pero Alexis dio un paso adelante. Sí. El silencio volvió a caer. Termina esta noche. El policía levantó su arma. Policía. Todos al suelo. Las sirenas llenaban el puerto. Los hombres armados dudaban. No podían escapar. No podían luchar contra tantos policías. Y finalmente, uno de ellos soltó su arma. Luego otro. Luego otro. El líder del grupo miró alrededor. Y entendió que había perdido. Maldita sea. Las armas comenzaron a caer al suelo. El padre de Alexis cerró los ojos lentamente. El pesadísimo silencio que había durado décadas. Estaba terminando. Los policías comenzaron a subir al barco. Los niños fueron liberados. Los traficantes fueron esposados. El mar seguía golpeando el muelle. Pero ahora algo era diferente. Después de tantos años, la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Pero cuando Alexis comenzó a subir la rampa del barco para abrazar a su padre, el hombre levantó la mano. Espera. Alexis se detuvo. ¿Qué pasa? Su padre lo miró con una expresión profunda. Y dijo algo que nadie esperaba escuchar en ese momento. Hay algo más que necesitas saber. El silencio volvió. Porque esa noche, todavía no había terminado. El puerto estaba lleno de luces. Las sirenas de las patrullas iluminaban el mar oscuro. Policías subían y bajaban del barco. Los traficantes estaban siendo esposados. Los niños eran llevados con cuidado hacia ambulancias y vehículos de rescate. El caos de minutos antes ahora se había transformado en orden. Pero para Alexis, todo lo demás había desaparecido. Solo veía a una persona. Su padre. El hombre que había creído perdido durante toda su vida. Alexis caminó lentamente por la rampa del barco. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando finalmente llegó frente a él, los dos se quedaron inmóviles. Durante unos segundos ninguno habló. Solo se miraron. Años de silencio. Años de preguntas. Años de dolor. Finalmente Alexis rompió el silencio. Pensé que estabas muerto. Su padre bajó la mirada. Ellos querían que lo creyeras. El futbolista frunció el ceño. ¿Por qué no escapaste? El hombre suspiró lentamente. Porque no podía. El silencio volvió. Me obligaron a trabajar para ellos. Alexis sintió un golpe en el pecho. ¿Trabajar? Su padre asintió. Durante años. Para proteger a otros niños. Los ojos de Alexis se llenaron de incredulidad. ¿Qué? El hombre continuó. Cada vez que podía. Intentaba retrasar los cargamentos. Intentaba avisar a alguien. Intentaba ayudar a escapar a algunos. Las luces del puerto reflejaban lágrimas en sus ojos. Pero nunca pude salir. Alexis respiró profundo. La rabia que había llevado durante años comenzaba a transformarse en algo distinto. Orgullo. No te rendiste. El hombre negó lentamente. Nunca. Una pausa. Porque sabía que algún día, tú crecerías. Alexis lo miró confundido. ¿Yo? El padre sonrió con cansancio. Siempre supe que volverías. Que no dejarías que la historia terminara así. El silencio se volvió suave ahora. El mar golpeaba lentamente el casco del barco. Los policías terminaban de asegurar la escena. Pero en ese pequeño espacio del muelle, solo existían dos personas. Padre e hijo. Después de tantos años. Alexis finalmente dio el último paso. Y lo abrazó. Un abrazo largo. Silencioso. Pesado. Como si ambos intentaran recuperar 20 años en un solo momento. El padre cerró los ojos.
Estoy orgulloso de ti, hijo. Alexis apretó más fuerte. Y yo de ti. Las luces azules seguían iluminando el puerto. Los niños estaban siendo rescatados. Los criminales estaban siendo arrestados. Y en medio de todo eso, una historia que había comenzado con humillación en una calle del barrio, terminaba con algo mucho más grande. Justicia. Porque esa noche, no solo se había salvado a muchos niños, también se había recuperado algo que Alexis creyó perdido para siempre. Su padre. Y mientras el sol comenzaba a aparecer lentamente sobre el mar de Tocopilla, Alexis entendió algo que nunca olvidaría. Algunas historias no terminan cuando desaparece la verdad. Terminan cuando alguien tiene el valor de buscarla. Queridos amigos, eso fue todo por hoy. Si quieres conocer más historias íntimas de Alexis Sánchez, escríbeme la palabra historia en los comentarios y te daré un adelanto del próximo vídeo. Recuerda compartir esta historia y suscribirte si realmente admiras a Alexis Sánchez. Te leo en los comentarios.